Bendiciones, estimados hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje de la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de la historia del joven rico con Jesucristo. Esta historia la encontramos en Marcos 10, 17 al 22. Y voy a hablar acerca de un tema que sonará un poco repetitivo en mis mensajes, pero para mí es importante este tema. Ah, en mi país donde yo vivo, se supone que somos casi el 50% más del 50% de cristianos evangélicos en Honduras. Pero somos conocidos como un país lastimosamente corrupto y somos lastimosamente conocidos por un país donde se mueve mucho la delincuencia, el narco, y somos uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Por un tiempo fuimos el país donde había más homicidios, pero aún así, aunque ha bajado un poco, siempre seguimos siendo un país violento. ¿Por qué? Si somos más del 50% de cristianos evangélicos aquí en Honduras. Y es una pregunta que se han hecho muchos estudiosos, digámoslo así, sobre el tema. Y yo me lo he hecho como ministro, como pastor. Pero a veces pasa que dentro de nuestras iglesias no hay discípulos de Jesucristo, sino miembros. Gente que va a la iglesia de una manera religiosa, no de una manera eh, que hay una creencia en Él, que hay una fe inquebrantable, que la palabra del Señor está fundada en su corazón y en su mente. Porque cuando vienen las crisis, lastimosamente, muchas personas terminan alejando de la iglesia o demostrando realmente si son o no son cristianos. Y he encontrado un ejemplo en la Biblia acerca de eso. Entonces en Marcos 10, 17, 22 encontramos a un muchacho que da por sentado de que es hijo de Dios y que es cristiano, digámoslo así. Pero resulta que cuando tiene esta plática con el Señor, Dios lo desnuda realmente y demuestra el tipo de persona que es. Espero que el mensaje de hoy, hermano, si tú eres una persona que va a la iglesia, toque tu corazón, así como tocó el mío. Porque sí, antes de predicar, tengo que predicarme a mí mismo. Y si hay algo que hemos dejado de hacer o no hemos entendido lo que Dios realmente quiere de nosotros, hoy puedas escuchar y ver este mensaje y puedas haber un cambio en tu vida realmente. Entonces, en Marcos 10, 17 al 22, dice, permítanme leérselos, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabéis, le dice Jesucristo. No adulterarás, no matarás, no hurtar, no digas falso testimonio, no defraudar, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Por él, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Wow. ¿Cómo saber si somos una persona religiosa o no? ¿Cómo saber si nosotros somos verdaderos cristianos o no? Porque muchas veces aparentamos ser algo, pero no lo somos, honestamente. A veces solo es del diente al labio, como dice un dicho por ahí. A veces solo es por fuera, solo es una como máscara o un disfraz de que somos cristianos. Pero realmente cuando debemos de demostrar que lo somos, no lo demostramos.
He aquí un muchacho, un joven, que le hace una pregunta al Señor: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo ir al cielo? Si yo hago una pregunta, te hago una pregunta a ti: ¿quieres ir al cielo? Tú me vas a decir que sí. Yo también quiero ir al cielo. Pero no solamente es que nos morimos o llegue el tiempo del Señor y estaremos, como dicen por ahí, parodiando el cielo, que está San Pedro esperándote en la puerta del cielo y con los brazos abiertos y te va a dejar entrar. No, no es así. Hay cosas que tenemos que hacer para ir al cielo. Este muchacho, Dios, perdón, le dice, o Jesucristo le dice a este muchacho: cumple los mandamientos. Él, de una manera, para mí, según yo lo veo, jactándose, dice: sí, sí los cumplo. Entonces viene el Señor y le menciona 6 mandamientos de los 10 que los judíos, o que Dios había dicho o dado a los judíos, que fue transmitido también a nosotros. Pero en el Antiguo Testamento encontramos más de 600 mandamientos y que Dios resumió en solo 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es aquí el asunto, porque los mandamientos que Jesucristo le menciona a este muchacho solo son mandamientos que tienen que ver acerca del trato de nosotros a los demás. No menciona aquí: no edificarás estatuas. No, no, no. O no menciona aquí que solo a Dios vas a adorar. No, solo menciona los mandamientos que tienen que ver con el trato a los demás. No matarás, no hurtarás, no das falso testimonio, o sea, no mentir. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, son mandamientos del trato a los demás. Y es ahí el mensaje focal de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber si nosotros somos o no somos religiosos? O otra pregunta: ¿cómo sabremos si vamos a ir al cielo? La pregunta que le hace al discípulo o al joven rico también se lo hace a nosotros. ¿Cumplimos los mandamientos de Dios? Porque es bueno adorar a Dios, es bueno exaltar el nombre de Dios y nos sentimos bien. Es un ser intangible, es un ser espiritual, es un espíritu. Nadie conoce cómo es Dios, nadie lo ha visto, solo se menciona que Moisés vio la espalda de Dios, pero nadie ha estado cara a cara con Dios. Por lo tanto, es una imagen mental que tenemos a través de una pintura, un retrato, pero realmente nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, es un ser espiritual y entonces es fácil amar a alguien intangible, porque no tienes una relación física con esa persona, pero sabemos que existe y por eso le adoramos a Él y le exaltamos. Pero realmente cuando nosotros estamos con las personas, o sea, es ahí donde demostramos el amor a Dios, porque Dios dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan va más allá y dice que aquel que no ama a su hermano no puede ser llamado hijo de Dios. Y él dice que sí. Entonces dice, lo segundo dice que Dios lo amó, o Jesucristo lo amó. O sea, Dios nos ama, digamos todos. Sí, Dios nos ama a todo el mundo. Pero ¿por qué lo amó aquí? No lo amó porque Él cumplía los mandamientos, que Él dice que los cumplía, sino que lo amó por la respuesta que Él va a dar más adelante. Él sintió compasión por este muchacho. Entonces, como dije, cómo ir al cielo, cómo saber si somos religiosos o no, primero cumplir los mandamientos, cumplirlos a cabalidad, estimados hermanos. No hay tintas medias. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, dice la palabra del Señor que Él lo amó, aunque contestó de una manera correcta y se suponía, bueno, si Él cumple los mandamientos, tiene entrada al cielo. Pero como vamos a ver después, realmente no cumplía los mandamientos. Entonces el Señor, como era un joven rico, le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces dice que se fue afligido porque tenía mucho. Y ahí demostró que no cumplía los mandamientos. Era un muchacho, un hombre religioso. Y muchas veces no, hay muchos así en las iglesias.
que pareciera que cumplieran los mandamientos, pareciera que son hombres y mujeres de Dios, pero que realmente no. Porque cuando Jesucristo menciona los mandamientos sobre el trato a los demás, es ahí donde realmente demostramos nuestra devoción, amor y adoración a Dios. Porque son creación igual que nosotros. Y Dios quiere que demostremos ese amor que Él nos ha dado a nosotros, a los demás. Entonces, para aquellos que estudian el por qué ciertos países de Centroamérica son bien evangélicos y todavía somos países corruptos y llenos de delincuencia, simple y sencillamente porque dentro de nuestras iglesias hay gente religiosa. Hay gente que solo es del diente al labio, no son discípulos de Jesucristo. Son gente que viene a la iglesia para recibir algo emocional, no espiritual, para llenarse por un par de horas, nada más. Nosotros demostramos nuestra adoración, nuestro amor a Dios fuera de las cuatro paredes. Es bonito amarse dentro de los hermanos de la iglesia, aunque a veces no lo es. Es afuera, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, amigos, compañeros de colegio, universidad, de trabajo. Es ahí donde demostramos el amor de Dios. Es ahí donde nosotros decimos que somos adoradores en espíritu y en verdad. No gente religiosa. Gente que ha cambiado realmente. Es aquel que demuestre amor, misericordia, compasión con las demás personas. Cuando nuestros países o nuestra comunidad donde vivimos demostremos el amor de Dios a otros, es cuando habrá un cambio en la comunidad, en el pueblo, aldea, ciudad, país donde vivimos, estimados hermanos. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo ir al cielo? Cumplamos los mandamientos a cabalidad. Pero hay algo más. No solamente le dijo, vende todo lo que tienes a los pobres. Ha ido a entender algo, ¿verdad? Que él se aferraba a las cosas terrenales. Porque después le dice, sígueme. O sea, déjalo todo. O sea, sígueme. No te aferres a las cosas de este mundo. Y ahí el problema de muchos cristianos, porque se aferran a las cosas de este mundo. Déjeme recordarte, estimado hermano y hermana, que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, no somos, somos hijos de Dios y dice que no somos forjados de carne o hechos de carne ni sangre, sino espirituales. Hemos nacido de nuevo de una manera espiritual. Todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. Desde el momento que tenemos a Cristo, aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios habita en nosotros y ahora somos seres espirituales, somos hijos e hijas de Dios. Entonces, no debemos de aferrarnos, por eso el Señor dice, haz tesoros en el cielo. Y muchas veces nosotros nos aferramos. Este hombre tenía mucho, pero hay gente que tiene poco y aún se aferra a lo poco que tiene. Hay gente que ni siquiera ni morir cuando se acerca su día. Hay gente que no se quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque se aferran o nos aferramos a cosas de este mundo. Estimados hermanos y hermanas, hay que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es dejarlo todo. Seguir a Cristo también implica ser un discípulo de Él. Nuestro modelo de vida, nuestro modelo de cristiano, nuestro modelo de un hombre o una mujer moral es Jesucristo. Él nos enseñó cómo movernos, andar, hablar en este mundo. Confiar en mí, dice, yo he vencido al mundo. Pero a veces nosotros queremos imitar y ser como el mundo. Por lo tanto, es ahí también cuando demostramos que no somos hijos de Dios. Cuando amamos más las cosas de este mundo que a Dios. Y queremos todo lo que el mundo nos ofrece. Y cuando Dios nos ofrece algo, lo rechazamos. Hagamos tesoros en el cielo, sigamos a Jesús, dejemos todo, hermano. Entreguémosle todo a Dios. Lo siguiente le dice, toma tu cruz.
Yo nunca le miento a la gente que viene a la iglesia, que acepte a Cristo. Yo nunca le digo, todas las cosas van a salir, todas las cosas van a mejorar. No digo eso. ¿Sabes por qué? Porque la vida del cristiano implica sacrificios, implica que tu fe sea aprobada, implica que pases desiertos espirituales, tribulaciones, sufrimientos. ¿Por qué? Por predicar este evangelio, por vivir este evangelio, porque las normativas de este mundo en el que vivimos son contrarias a las normativas morales de Dios. Y mira que vivimos en épocas donde realmente el mundo ha bombardeado a la humanidad sobre tentaciones tan ricas y tan fáciles de tomar. Pero solo aquellos que perseveran hasta el final, dice, serán salvos. Aquellos que desechen todo aquello que el mundo ofrece, que Satanás ofrece. Y hay sacrificios que hacer. Y esa es nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz? Cada quien lleva su cruz. Cada quien lleva su sacrificio por seguir a Cristo. Te van a aborrecer tus padres a veces, tus amigos, en tu trabajo. Te van a humillar por predicar el evangelio. Pero dice la Biblia que aquel que me negare, yo también lo negaré. Por eso el Señor dice, hace tesoros en el cielo. Dice que somos embajadores de Cristo. Porque no somos de este mundo, somos pasajeros. Vamos a la introducción del principio. ¿Por qué nuestro país, Honduras? Voy a hablar de mi país. Tenemos serios problemas. ¿Por qué? Pero hay un montón de cristianos, supuestamente. Porque hay un montón como el joven rico, que supuestamente cumplen los mandamientos, pero realmente no. Porque cuando tienen que demostrar realmente el amor de Dios es al prójimo, al hermano. Sigue a Jesús. Tomemos nuestra cruz. Hermanos, es muy triste ver personas que realmente no aman a Dios, porque no aman a su prójimo, no aman a su hermano. Son gente religiosa. Supuestamente discípulos, pero realmente no lo son, porque no lo demuestran. Sus hechos dicen otra cosa. Espero que el mensaje que has escuchado hoy haya tocado tu corazón y tu mente y sea de bendición. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser como Cristo. Él nos ha dado tanto. Anunciemos este evangelio maravilloso. Anunciemos el milagro que somos. Como éramos antes, ahora somos diferentes. Demostremos ese amor. No solamente a Dios en la iglesia, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino al vecino, tu hermano, tu padre, tu hijo, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.